principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús, les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan como un profeta. Y respondiendo Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él y dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero a los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Presentarse, por favor. El título que he puesto a esta plática se llama: no arruines los planes de Dios. No arruines los planes de Dios. Primeramente, antes de orar, quisiera darle una pequeña reseña de quién soy, de dónde vengo y por qué estoy aquí. 1955, Condega, un pueblo pequeño de Nicaragua, departamento de Estelí, que es una humilde población. Nací, fui el primogénito de una familia de clase media, que con el tiempo se reubicaron en la ciudad de Estelí, donde cursé mis primeros estudios de primaria y secundaria. Fue ahí donde, por medio de un hermano que repartía pan, conocí acerca de este Dios del que vamos a hablar luego. Mi padre y mi madre me habían infundido en la religión cristiana. Ellos eran católicos en ese entonces, y pues me hablaban de Dios, pero someramente, como dice la palabra, lo conocía de oídas, pero no sabía exactamente de él. Empecé a visitar la iglesia. Recuerdo que era una iglesia de Dios Pentecostés. Me empecé a integrar, como todos ustedes, en mi primer amor. Sabe que uno quiere saber más y más y más y más y acercarse. Fui bautizado. Luego, después de eso, mis padres decidieron cambiar de locación donde vivíamos a otra ciudad, en la misma ciudad, pero en otro barrio, lo cual se me hacía largo ir a la iglesia. Pero por misericordia de Dios encontré un gran pastor. Muchos de ustedes me han oído hablar de él, el reverendo Fontanes, Epifanio Fontanes, puertorriqueño, que tenía una misión de la Iglesia Pentecostal MI de Puerto Rico en Estelí. Estaba ejerciendo su ministerio en esa ciudad. Fue ahí donde empecé a crecer un poco y empecé a desarrollar mi liderato en la iglesia, siendo presidente de jóvenes. Después de ser presidente de jóvenes vine y fui maestro de escuela dominical. Para ese entonces tenía aproximadamente unos 14, 15 años. Seguí en eso, me integré al Instituto Bíblico creado en Estelí, porque pensé
sentía de que Dios me estaba llamando al ministerio. Lo hice, saqué el curso, pero por situaciones personales y socioeconómicas del país, nos cambiamos, nos mudamos de la ciudad y yo perdí todo contacto con la iglesia y con Dios. En un lapso de tiempo aproximadamente de 10 años, yo anduve, como decimos en mi país, del timbo al tambo, o sea, por todas partes, menos en la iglesia. Y estuve fuera por 10 años. Regresé nuevamente a la ciudad de Estelí 10 años después de la guerra, con vida, gracias a Dios, y me reintegré a lo que es mi estudio y mi vida secular, sin volver a la iglesia todavía. Logré graduarme de bachiller en Ciencias y Letras y proseguí para la universidad, la cual no completé. Por razones obvias, fui reclutado por el ejército de mi país, donde tuve entrenamiento con militares por unos cuantos años y después fui a la guerra. Pero con todo y esto, estando en medio de la guerra, yo, aún separado de Dios por mi voluntad, no me daba cuenta que Dios estaba conmigo. ¿Y por qué le digo que Dios estaba conmigo? Porque en cada sitio, en cada lugar donde yo acampaba con la gente que yo tenía a mi mando, había paz. No había guerra, no se atacaba. La única vez que yo recuerdo que fuimos atacados, yo no estaba presente. Y sí, tuvimos una gran baja. Fueron 44 miembros de mi batallón que fueron muertos ese día. Yo llegué y se terminó la guerra en el sitio. Hubo paz. Pudimos sacar a los muertos, pudimos sacar a los heridos. Todo esto yo no sabía o no recordaba que era Dios cuidándome, que era Dios guardándome. Fueron noches tristes, fueron noches dolorosas, pero como dice el Salmo 91, en el verso 7, caerán 1000 a tu diestra, caerán 1000 a tu lado y 10 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y el 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dios siempre me libró del mal, pues nunca, si yo recuerdo, se disparó una bala estando yo en el campamento. Pude ver a la mano de Dios guiándome, poniéndome en gracia delante de diferentes personas, aún cuando terminó la guerra para mí, puesto que decidí dejarlo todo y emigrar, porque estaba opuesto a la doctrina de los gobernantes de mi país. Ya no era lo mismo, no sentía lo mismo, sentía que estaba equivocado y decidí dejar el ejército. Emigré a los Estados Unidos y Dios, durante el trayecto, pude ver su mano, cómo me iba guiando, poniéndome en gracia con personas a las cuales yo no conocía. Así como dice la hermana Gandara en su himno, fue un largo viaje, pero al fin llegué. Muchas veces traté de evadir este llamado. Muchas veces traté de ser yo. O sea, muchas veces le dije al Señor, no puedo, no es conmigo. Ese saco es muy grande para mí. Esos zapatos pesan mucho. Y Dios continuó llamándome. Recuerdo cuando hermana Edita hizo el llamado y no sé por qué, fue como un resorte que me impulsó al frente y pasé.
Atlanta, empecé a reconstruir mi vida porque estaba bien deteriorada, bien malita. Entre mis andanzas, también había cogido lo que se pega siempre que uno anda por las calles. Había empezado a tomar. Y sí, reconozco, tomaba mucho. Pero Dios, aquí en Atlanta me tenía una sorpresa. Tenía alquilada a esa señora que está ahí, que es mi esposa, a la cual la conocí acá. Fue algo así como amor a primera vista, se enamoró de mí. Ella me ayudó a volver a gatear en los caminos del Señor, porque ella es una cristiana de pequeñita. Y me insistió, y me decía, vamos a la iglesia. Y yo, vengo cansado, no quiero. Pero por su insistencia, yo regresé. Yo vine a la iglesia, recuerdo que vine a la misión Shalom Adonai de la hermana Igna y hermano David, que en ese entonces eran los pastores. Y empecé a gatear. Ahí mismo Dios volvió a insistir. Empecé como maestro de escuela dominical, ayudándole al pastor. Puedo ver que Dios sí cumple en nuestra vida su palabra siempre y cuando la ponemos en sus manos. Porque mira, ¿de dónde me sacó a mí? No muchos pueden contar la historia. Porque todo lo puesto en Cristo, que es mi fortaleza, porque me da vida y me da vida en abundancia. Es parte de mi testimonio. Lo que ustedes conocen hoy es muy diferente a lo que yo fui, pero gracias a Dios Él me cambió. Todavía no he llegado donde Él quiere que yo esté, pero estoy en camino. Sé que no es fácil, sé que va a haber tropiezos, pero ¿saben qué? Dios está conmigo, y si Él es conmigo, ¿quién es contra mí? Padre Santo, te doy gracias por traerme hasta aquí. Te doy gracias por haberme acompañado durante el camino de mi vida. Te doy las gracias, Señor, que sé que tú estás presente. Porque en cada momento y en cada situación de mi vida lo has estado. Porque no dejas que tu palabra, Señor, vaya en vano. Porque tú edificas a tus hijos y tú, Señor, eres quien trae este mensaje. Gracias, Señor, por haberme elegido. Y gracias, Señor, por ayudarme en cada día de mi vida. Amén. Vamos a hacer un poco de historia, sabiendo que Jesús, durante su ministerio, hizo muchos milagros, alimentó a gran cantidad de personas, así como también enseñaba a todas las personas con las cuales se topaba. Y vino Jesús al templo y se enfrentó con los sacerdotes y los ancianos, quienes le hicieron una pregunta. Dice la Biblia, bueno, ¿usted con qué autoridad hace tales cosas? ¿Con qué autoridad te enseña? ¿Con qué autoridad te predica? ¿Con qué autoridad usted sana? Una pregunta cauciosa como esa que nosotros solemos hacer. ¿Se acuerdan? A veces cuando queremos agarrar a alguien o queremos hacer trastebillar a alguien, hacemos una preguntita para ver si sabe o no sabe. O si sabe de qué está hablando. Pero Jesús sabe más que eso. Jesús sabe más que los sacerdotes y que los ancianos que estaban ahí. Él miraba el fondo de sus corazones. Él miró la malicia. Y ellos le estaban como queriendo tender una trampa. Y Jesús le contesta con otra pregunta. Bueno, ¿ustedes quieren saber con qué autoridad yo hago estas cosas? Díganme. Y les hace la pregunta sobre Juan. Y ellos se ponen en entredicho. Discuten entre ellos y llegan al acuerdo de decirle, Señor, no sabemos.
también le hacemos lo mismo a nuestros líderes. Sí, se lo hacemos a nuestros pastores, a los ancianos que han escuela dominical, porque no es porque sean viejitos, no porque son ancianos en los caminos del Señor. Les hacemos las preguntas cautosas para ver si saben de lo que están hablando o quién les dio la autoridad de estar aquí. Pero ¿saben qué? El mismo que le dio la autoridad a Jesús también se la da a los pastores y se la da a los líderes que Dios ha puesto en su iglesia. Ese mismo. Jesús miró más allá de la provocación y no cayó. Pero nosotros sí muchas veces caemos. Caemos por nuestro ego, caemos por nuestra ignorancia, caemos porque no nos damos cuenta y no podemos mirar más allá, como Jesús. ¿Okay? Pero Él no deja su palabra en vergüenza, jamás, jamás. Vemos que el caminar conforme a la palabra de Dios no creemos que está bien, pero creemos que somos perfectos. Es más, nos atrevemos a murmurar del varón de Dios. ¿Será verdad? Iglesia, hermanos, no caigamos en eso. Una vez una pastora me dijo a mí: ten cuidado y no hables del elegido por el Señor. Muchas veces el diablo nos usa, el enemigo nos usa para poner en evidencia porque creemos que está mal. No vemos más allá del plan de Dios. En cierta ocasión, la segunda parte de este sermón, un padre le dice a su hijo: hijo mío, ve y trabaja para mí, hoy me es necesario. Y dice el hijo: ahorita voy, papá. Claro que sí, ¿cómo no voy a trabajar en el tuyo si lo tuyo es mío? Bueno, nosotros lo decimos muchas veces, ¿verdad? Claro que sí, pastor, yo lo hago, no se preocupe. Pero ¿qué pasa? Ni nos aparece. Se nos olvidó. Hubo un contratiempo, nos llamamos. Se nos olvidó. Y el pastor: Padre Dios, ¿cómo le hago? Y también el mismo padre vino a su segundo hijo y le dijo lo mismo. Y este le dijo: papá, ¿sabes qué? Yo he trabajado toda la semana, estoy cansado, tengo problemas, tengo que estudiar, mi situación es difícil, yo no puedo. Pero luego, reflexionando, este fue e hizo lo que el padre le había pedido. La palabra dice: ¿quién de los dos hizo la voluntad del padre? Obvio que el segundo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros somos igualitos. O sea que la humanidad, los seres humanos, no hemos cambiado mucho. Tal vez cambiamos de forma de vestir, nuestro hábito de vida, nuestro estilo de comer y de viajar, pero por dentro seguimos siendo iguales. Algunos creen más, otros creen poco. Pero ¿sabe qué? Les tengo una noticia. Dios es el mismo, no ha cambiado, nos sigue amando igual. Más fuerte aún, le sigue cuidando, le sigue guiando, sigue con usted, aunque usted y yo le fallemos. Está ahí. Si no lo sentimos, es nuestra culpa. Nosotros nos movimos. Él está ahí. Como decía ahorita en la escuela dominical, no es que queramos construir, va a haber de nuevo. Es que nuestro ego no nos deja acercarnos. Queremos hacer el yo-yo. Yo cambio, yo predico, yo gano, yo me mantengo, yo lo puedo hacer todo. Tratamos de estudiar el universo
Mientras el sabio más aprende, más cuenta se da que no sabe nada. Porque hay cada día cosas nuevas que aprender. Muchas veces decidimos y nuestras decisiones ponen lo que llamamos el gol en nuestro llamado. Yo lo he hecho. Y no sé cuántos de ustedes también lo han hecho. Decimos, Señor, yo quiero servirte, pero no ahorita. Por mi papá, por mi mamá, por mi familia, por esto, por lo otro. Y le ponemos miles de excusas al Señor. Hay alguien que le dijo al Señor, pero ¿cómo va a ser, Señor? Si se me pega la lengua y si tú lo viste ahí, un tremendo profesor. ¿Ah? Dios usa a cada persona de diferente manera en una situación, en algo diferente. No todos podemos ser pastores, no todos podemos ser profetas, pero todos somos hijos de Dios, lo cual nos hace herederos a su reino. Y también, cuando tenemos eso, también tenemos responsabilidades dentro del reino de Dios, dentro de la vida de la iglesia, dentro de eso de ser hijos de Dios. Como hijos, sí, tenemos una herencia, pero también tenemos responsabilidades. Que las cumplamos o no, eso es opcional a nosotros. Pero Dios a cada uno de nosotros nos ha dado responsabilidades diferentes. Dice que a cada uno le ha dado fe y a cada uno le ha dado una dádiva, lo cual dice que cada uno tiene una responsabilidad de cuidar en su vida. ¿Qué es? Le tocaría a usted averiguar qué es lo que Dios ha puesto en sus manos que todavía no ha desarrollado. Por ejemplo, a mí yo sé que estoy llamado al pastorado, pero no lo he desarrollado. ¿Usted? Yo no sé. Le tocaría a usted averiguar qué Dios ha puesto en su corazón para que te desarrolle. Y no me diga que no, porque Dios tiene el llamado para todos. Este es un llamado universal. Dice que mientras le damos cabida a las situaciones que se nos dan en el paso, nos vamos separando poco a poco de la iglesia, lo que hablaba el pastor ahora en la escuela dominical. No nos pusimos de acuerdo, pero eso decía él, decía de que nos vamos formando nuestro propio Babel, queremos alcanzar a Dios y es posible sentarnos en su trono con nuestro ego, con nuestros trabajos, con nuestras propias situaciones. Nos vamos poniendo, como dice, fríos. ¿Saben qué es frío? ¿Qué es una persona fría? ¿Saben? Nos sentimos fríos porque no es porque estemos helados, no es porque sintamos frío que necesitemos un jacket, sino simplemente porque no sentimos el calorcito de Dios en nuestro corazón. ¿Usted nunca ha sentido que cuando usted empieza a alabar algo dentro de usted, como que le da un calorcito, como que se siente el confort de Dios? O cuando un hermano le da un abrazo o una palabra de esperanza en medio del dolor, ¿no se siente diferente? Cuando empiezas a llorar y a llorar y no sabes por qué, o cuando estás orando y de repente empiezas a temblar y a llorar y no puedes detenerte, no sabes por qué, no sabes qué es. El Espíritu de Dios tocando tu vida, sanándote, levantándote. Yo he visto mucha sanación, yo he visto muchos milagros que Dios ha hecho. Vi a mi padre levantarse, vi a mi cuñado levantarse de una silla de ruedas, aunque Dios no lo ha curado completamente por su ego, no porque Dios no quiera, el ego de él. Pero Dios es el mismo y no se ha movido de su corazón. Si no lo siente, búsquelo, porque está ahí. Son nuestras decisiones las que nos llevan a los extremos opuestos. Pero tenemos un Dios grande en misericordia y amor. Él sigue insistiendo, Él sigue tocando, porque su voluntad es que nadie
nadie se pierda, que todos seamos salvos. Y cuando nuestro ser reclama la presencia de Dios, como lo dice Jeremías 13, y me buscáis y me hallaréis, porque me buscáis con todo corazón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un corazón que llega contrito y humillado delante del Señor, Él no rechaza. No importa lo que te haya hecho, Dios no lo rechaza. Dios le ama. Que Dios le bendiga. Pero yo no quisiera bajar aquí y me sentar allá sin antes decirle, si hay algún hermano que ha tenido esta misma experiencia que tuve yo, esta misma experiencia de haber sido llamado y haber sido separado y se quiere reconciliar con el Señor, este es el día. Hoy es el día. Si no lo hay, piense, Dios todavía está cuidándole. Dios todavía está con usted. Dios está siempre en su vida. Si no lo siente, búsquele ahora que puede ser hallado. Que el Señor le bendiga.